En el episodio de hoy hablamos sobre los modelos de inteligencia artificial, cómo clasificarlos y lo que se necesita para entrenarlos. Además, te ayudaremos a responder la pregunta: ¿desarrollo mi propio modelo de inteligencia artificial o uso un modelo ya entrenado? Estamos listos para el despegue de la nave de los datanautas. Hola, mi nombre es Lila. Mi nombre es David. Y juntos iniciamos el viaje al universo de la ciencia de datos. Hola David, ¿cómo estás? Hola Lila, buenos días, muy bien, ¿y tú? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos en qué horario nos escuchan los datanautas. Es cierto. ¿Cómo estás, datanauta? Bienvenido a este nuevo viaje. Bienvenidos y cuéntame Lila, ¿de qué va nuestro viaje de hoy? Bien, en este viaje vamos a ayudar a los datanautas a tomar una decisión crucial. Uh, Sí, esa decisión será: ¿creo mi propio modelo de inteligencia artificial o machine learning? Lo vamos a aclarar. ¿O contrato el de un tercero? ¿Qué me conviene más? sí, una decisión muy importante hoy en día que vemos tantos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Sí, es que salen modelos todo el rato Justo. y cada empresa tiene una necesidad muy diferente. Ujú. Es muy difícil ponerse de acuerdo. Por eso queremos entregar este episodio con este lindo viaje. Vamos a la data trivia de hoy. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de un modelo de inteligencia artificial creado internamente que ha recibido un premio Turing? Las opciones son A. AlphaGo, B. Deep Blue, C. ResNet, D. AlexNet. Puedes responder en la casilla de encuestas de Spotify. Y al final del episodio tendrás la respuesta. ¿Qué te parece si empezamos explicando así cortito y al pie qué es inteligencia artificial como tal? Sí, es el punto de partida necesario. Sí. Y bueno, pues la inteligencia artificial, aunque tenga un nombre así como muy mistificado, pues es un campo de la informática que se enfoca en creación de ciertos programas o sistemas que realizan tareas que emulan la inteligencia humana, o por lo menos cierta parte de la inteligencia humana. Ejemplos de ellos son pues el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje y la toma de decisiones y el aprendizaje. Y pues bueno, en términos generales, estas inteligencias artificiales, que es un término algo polémico, pero pues que ya hoy en día es el término que se usa por default, pues funcionan a través de algoritmos, ¿no? O sea que en pocas palabras, inteligencia artificial es toda esa área de la informática que trata de emular la inteligencia humana, Sí, básicamente, ¿no? así es. Bien. Entonces, hablando ya que estamos todos en temas, ¿cómo definirías modelos de inteligencia artificial? Bueno, pues un modelo de inteligencia artificial se refiere a programas que funcionan a través de algoritmos que son capaces de aprender, de sacar patrones de los datos y entre más datos usen para ser entrenadas mejor. Y gracias a este entrenamiento son capaces de tomar decisiones y generar predicciones para situaciones nuevas a las que se enfrentan. ¿Y cómo podríamos clasificar estos tipos de modelos? Me imagino que hay un montón. Sí, hay muchas formas en que se pueden clasificar. La más tradicional o la más aceptada es la distinción entre los modelos de aprendizaje supervisado, los modelos de aprendizaje no supervisado y los modelos de aprendizaje reforzado, que esa es una distinción un poco técnica respecto a la forma en que se entrenan los modelos o el tipo de datos que se usa para entrenar los modelos. Ujú. Pero hay otros tipos de clasificaciones que quizás son más amigables para entender este mundo de la IA, ¿no? Por ejemplo, una que me parece muy interesante es distinguirlo por el tipo de función que cumplen los modelos. ¿Cuáles serían estos modelos? Bueno, pues hay modelos de clasificación que, por ejemplo, pueden distinguir entre si un correo que te llega es spam o no lo es. También modelos de regresión que nos pueden hablar de el precio de una casa según su tamaño, la cantidad de habitaciones que tiene, la ubicación, dónde está. Y modelos de clusterización que agarran datos y extraen patrones para generar clasificaciones de estos datos. Por ejemplo, si tienes una cartera de clientes, puedes usar uno de estos modelos para segmentarlos según sus patrones de compra. Entiendo. ¿Sabes que hay otro tipo de clasificación que a mí me gusta un montón?
Cuéntame. que es distinguir un poco entre lo que es Machine Learning y Deep Learning, porque ahí la frontera es un poco difusa porque el Deep Learning utiliza un montón de recursos que proporciona el Machine Learning. Entonces, pudiéramos llegar a la conclusión, tal vez, que Machine Learning son modelos simples y los Deep Learning son modelos más compuestos. Claro. Y en el área de Deep Learning podemos encontrar lo que es el Natural Language Processing, procesamiento de lenguaje natural, que incorpora ya la técnica de redes neuronales, que es algo un poco más complejo, pero también hay otra área, la de Computer Vision, que puede utilizar redes neuronales, pero también podría utilizar un poco de clusterización. Justo. Y estos otros modelos previos son como la base, los pilares donde se construyen los otros tipos de modelos, que son básicamente los de redes neuronales. Sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, aparte de esta clasificación, tenemos ciertos requerimientos, ¿no? Para poder entrenar nuestros propios modelos. ¿Podrías hablarnos un poco de qué necesitamos para crear un modelo? Claro, cualquier modelo necesita estos elementos. Y lo principal, vos bien lo mencionabas al inicio, necesitamos datos. Sin datos no hacemos nada. Y los datos los podemos dividir en datos estructurados y no estructurados. No es muy difícil de entender. Un dato estructurado es lo que puedes colocar en una tabla de Excel, o sea, las transacciones que hace un cliente, los datos que puede captar un sensor de Internet of Things, o formularios que completen las personas. Este tipo de datos podemos llamarlos datos estructurados. Los no estructurados, que es más del 50% de los datos que existen en la hermosa Internet, son imágenes, videos, audio, texto libre, todo esto que no tiene una estructura definida. Y que es contenido más complejo también, ¿no? Claro, y en base a tu tipo de datos vas a escoger qué tipo de modelo vas a utilizar. Claro, Otro elemento que necesitamos para crear un modelo es el talento humano. definitivamente. Todavía se necesita. Claro, afortunadamente. Afortunadamente para los datanautas. Pero sí, porque el talento humano es el que va a tomar las decisiones cruciales de cuál va a ser la arquitectura del modelo, tomar decisiones en cómo hacer el tratamiento de los datos, cómo ingestar los datos. Y no sé si nos querés contar un poco sobre cuáles son esas personas cruciales que hacen falta en un equipo de ciencia de datos. Sí, no, y es que estos equipos tienen que ser, o lo más recomendable es que sean equipos multidisciplinarios con gente de diferentes ámbitos que permita complementar sus perspectivas en un producto de IA que sea más completo, porque justo uno de los problemas de los que más hemos hablado a lo largo de nuestros episodios es del sesgo, ¿no? Y Exacto. procurar que los equipos sean multidisciplinarios ayuda a reducir en gran medida el sesgo que puedas tener. Y dentro de estos equipos, a fuerzas tienes que contar con un científico de datos, alguien que sepa entrenar los modelos de IA propiamente, pero también tienes que usar ingenieros de software que implementen estos modelos en sistemas y en aplicaciones, diseñadores de experiencia de usuario que generan la interfaz final que es con la que se enfrentan los usuarios y que es importante que sean muy intuitivas y muy atractivas para que justo estos productos lleguen a ser usados. O no, dependiendo del modelo, puede que solamente necesites ingenieros de software que hagan el backend porque necesita que se integre con otros sistemas. Claro, sí, o sea, depende mucho del problema. Este rol es más opcional. Sí, 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 pero en un equipo que requiera desarrollar como el producto completo, pues sí se necesitan también diseñadores de experiencia de usuario. Sí, Además, es importante que haya también expertos en el dominio que conozcan sí. pues el contexto del problema que estás tratando de resolver y que pues te puedan ayudar a, por ejemplo, a seleccionar los datos con los que vas a entrenar los modelos y a evaluar los resultados de los modelos para saber qué tan bien están desempeñándose. Exacto. Por ejemplo, si estás haciendo una solución al sector salud, como mínimo necesitas un doctor en el equipo que entienda lo que está haciendo. Claro. Y así aplica a todas las áreas, ¿no? Sí, y finalmente otro que es también muy importante es pues tener especialistas en ética, privacidad y seguridad que pues se encarguen de garantizar que estos productos de IA sean responsables y que respeten la privacidad de los usuarios. Y esa persona, ese equipo de personas tiene que estar muy al día, porque todos los Sí, días, todas las semanas, todos los meses están creando nuevas regulaciones y nuevas maneras de regular esto. sí, completamente. Y por último, pero no menos importante, es la infraestructura. Necesitas poder de cómputo para poder entrenar el modelo. Sí, Sí, necesitas equipos que tengan traje con CPU, GPU o TPU, dependiendo de la complejidad del modelo que necesites. sí, con respecto a la infraestructura, pues hay que tener en cuenta que desarrollar estos modelos no se puede
hacer en una computadora tradicional, ¿no? No es que puedas agarrar tu laptop y entrenar modelos, al menos no los modelos más avanzados. Puedes entrenar modelos básicos, pero si quieres un modelo que resuelva algún problema complejo, requieres de infraestructura que es bastante costosa de adquirir y de mantener. Y es importante que si tienes esa infraestructura tengas al menos una persona destinada a mantener ese tipo de equipos, que por lo general requieren miles de dólares de inversión. O puedes considerar también, David, los servicios cloud, También, que cada vez están mucho más baratos, así que por ahí dan una solución justamente a esto. Si necesitas una infraestructura, tal vez no necesitas invertir miles de dólares en estos equipos, que son costosísimos, sino contratar como una especie de suscripción o pagar el uso de estos servicios cloud. sí, de acuerdo. Si hacemos un recuento, un resumen, lo que se necesita para crear un modelo de inteligencia artificial son datos, talento humano e infraestructura. De acuerdo. Ahora, David, ya habiendo puesto todos los datanautas en tema, hablemos un poco sobre los criterios para decidir si crear un modelo propio o de tercero. Cuéntanos un poco más al respecto. Sí, es que hoy en día vemos tantas ofertas de diferentes modelos que lo más tentativo en principio siempre es optar por modelos de terceros, pero si tú estás, por ejemplo, en una empresa que ya tenga sus propios datos y que tenga datos de calidad y una buena cantidad, una buena alternativa es entrenar tus propios modelos para resolver problemas específicos a los que te enfrentes. Exacto. Todo inicia en los datos. Si hay datos, tenemos modelos. Sí, Si no, es muy difícil. sí, si no tienes datos, probablemente la alternativa sea optar por un modelo de terceros, pero además también tienes que tener en consideración el tiempo que va a requerir la implementación del modelo. Claro. Obviamente es mucho más rápido usar un modelo que ya está diseñado y que quizás tenga una curva de aprendizaje y un tiempo de implementación, pero que pues ya está hecho y que solo lo tienes que adaptar a tus necesidades específicas. Nunca se va a comparar usar el modelo de un tercero con uno hecho en casa. Definitivamente es más rápido usar el de un tercero. Sí, tan solo desde el entrenamiento del modelo eso puede costar mucho tiempo y quizás no sea viable para ti estar entrenando y probar entrenar diferentes tipos de modelos, que puede ser un proceso muy tardado. Y sí, y lo mencionamos un poco en qué se necesita para crear un modelo, se necesita talento humano. Sí, Y tienes que pensar si ya tienes un talento en in-house, en casa, o sea, dentro de la empresa que sea capaz, que tenga las habilidades técnicas para poder tomar estas decisiones e implementar un modelo de inteligencia artificial, o si lo vas a tercerizar, vas a salir a buscar una consultora, un equipo externo que te lo haga. Eso es una de las variables que muchas veces cambian la dirección de la decisión de las empresas, si tenemos o no tenemos el talento. Y eso está muy relacionado, David, con el presupuesto. claro, porque tanto teniendo un equipo dentro de tu empresa o recurriendo a una consultora, pues vas a tener que pagarles. Exacto, pero más allá de eso hay que pensar un poco en el ROI, cuando retorna la inversión. Claro, Uno de los criterios que se pueden considerar es si esa solución que estás buscando es el core de la actividad de tu empresa, conviene hacerlo en casa porque la vida de la empresa dependerá de eso. Lo mejor es que lo hagas en casa y con un equipo in-house. sí, Pero si lo que intentas resolver es algo que es externo a la actividad principal de la empresa, lo que es complementario, por ahí la decisión más fácil es buscar servicios de tercero. sí. Y bueno, finalmente, pues también tienes que tener en cuenta cuál es el problema que estás queriendo resolver, ¿no? Si de hecho hay en el mercado herramientas que ya puedan resolver este problema o si tu problema es tan específico que requieres como tener tu propio equipo de científicos de datos o tu equipo de desarrollo o contratar una consultora que te genere el producto que necesitas para tus necesidades en específico. Y también algo importante a tener en cuenta ahí es las herramientas de terceros, en particular el software que ya está desarrollado, pues es software que también está disponible para tu competencia, ¿no? Entonces, si quieres como tener una ventaja clara, tal vez la alternativa sí es desarrollar tus propios modelos como empresa, pues. Exacto. Como siempre, depende mucho de la actividad principal de la empresa, ¿no? Sí, completamente. Y de la complejidad del problema que necesita resolver, ¿no? Porque si lo que necesita nomás es predecir las ventas o alguna tarea puntual muy específica, a veces, y si tienes los datos suficientes y talento que lo domine dentro de la empresa, conviene hacerlo en casa. O contratar un servicio de un tercero que se encargue de esa tarea puntual. Sí, Pero si el problema que intenta resolver es muchísimo más complejo y de vuelta está muy vinculado con la actividad principal de la empresa, desde luego conviene hacerlo en casa.
Si no, si se lo delega a un tercero y contratas el modelo de un tercero, toma en cuenta que este modelo de un tercero no conoce bien los datos que utilizó para entrenarlos, no sabes muy bien el nivel de precisión y es algo que es como una especie de curva de aprendizaje, como bien decía David al principio, de saber el impacto que va a tener este modelo de tercero dentro de tu negocio, Sí. porque esto está relacionado mucho con la responsabilidad que vas a tener, que va a tener tu empresa de cara a los clientes. Cuando el modelo falle, que puede fallar, ¿quién va a ser responsable? Y seguramente lo hará porque estamos todavía en una fase muy experimental de esto de la inteligencia artificial. Las fallas están por todas partes. Exacto. Estamos ahorita en una etapa de prueba y error, de laboratorio, donde estamos descubriendo nuevas áreas, estamos descubriendo nuevas soluciones que nos sirven y otras que no nos sirven para nada. Eso hay que decirlo. Sí, claro que sí. Bien, David. Y para concluir este hermoso viaje corto y al pie, pudiéramos hablar un poco sobre las ventajas y desventajas de crear un modelo en casa o de terceros. Por ejemplo, una ventaja de tener modelos propios, de crear un modelo propio, es la posibilidad de personalizar el modelo, que está ligado un poco con este criterio que comentamos del problema, ¿no? Si tenemos esta libertad de poder manipular los hiperparámetros y la arquitectura, podemos adaptarnos mejor o dar una solución como nosotros queramos a ese problema que con un servicio de un tercero es mucho más difícil de lograr. Otra ventaja de tener un modelo propio es la oportunidad de adquirir experiencia. O sea, si tienes un equipo que es capaz de crear un modelo, tal vez puede utilizar ese mismo conocimiento para crear otros modelos complementarios, incluso robustecer el mismo modelo que has creado, ¿no? Y también la posibilidad de controlar los datos y la privacidad. Toma en cuenta que estos modelos de terceros, por un lado, no sabes los datos con los que fue entrenado y por otro lado, no sabes cómo va a gestionar tus propios datos. O sea, capaz tienes que compartir datos sensibles que no quisieras compartir y eso es algo a tener en cuenta. Y una de las desventajas podría ser los costos, indudablemente, lo dijimos, y el tiempo que necesitas para desarrollarlo, y la necesidad de contratar talento especializado y la posibilidad de cometer errores en el proceso de creación, porque eso es algo crucial. Tomar en cuenta la relación de presupuesto y tiempo dedicado y que al final no llegues a lo que necesitas resolver con ese modelo, que es uno de los mayores riesgos. Como conclusión, David, ¿qué le podrías decir a los datanautas? Bueno, pues aquí hablamos de algunos elementos cruciales que hay que tener en cuenta al momento de, si estás contemplando implementar alguna solución de IA para tu empresa o para algún problema que quieras resolver, pues aquí ya te damos algunos tips o algunos aspectos a considerar para tomar la decisión de optar por un modelo ya desarrollado o tratar de desarrollar tus propios modelos. Bueno, pero en general creo que podemos decir que las pequeñas y medianas empresas tienen como camino más claro usar modelos ya entrenados, buscar alternativas que ya de alguna manera solucionen sus problemas, mientras que grandes empresas que cuenten ya con grandes almacenes de datos tienen la posibilidad de entrenar un modelo más fácilmente. La respuesta a la data trivia de hoy es AlexNet. AlexNet es el nombre de una arquitectura de red neuronal convolucional diseñada por Alex Krichevsky en colaboración con Ilya Sutskever y Geoffrey Hinton. En 2012 participó en la competencia de reconocimiento visual a gran escala de ImageNet, logrando un error entre los 5 primeros del 15.3%, una diferencia de más de 10 puntos porcentuales con respecto al segundo lugar. Una de las características más destacadas de AlexNet es su uso de la paralelización en la GPU, lo que permitió que la red se entrenara mucho más rápido que las redes neuronales anteriores. ¿Sabes qué? Te quería comentar, David. Tuve un debate con una persona hace poco sobre qué era IA o no era IA. Ujú. Y creo que estamos pasando por una transición en la que estamos normalizando ciertas cosas que entran dentro del área de IA, pero como son tan habituales en nuestro día a día, no lo consideramos como tal. Por ejemplo, los traductores. Un traductor utiliza técnicas de inteligencia artificial, pero como lo utilizamos constantemente, nadie lo ve así como que está dentro de la misma área. Y creo que eso es un paradigma que me gustaría presentárselo a los datanautas, porque hay problemas que por ahí no creemos que está dentro del área de inteligencia artificial y tal vez sí lo está. Entonces,
Es una pregunta que me gustaría hacerle tal vez a los datanautas si les gustaría un episodio donde profundicemos más este tema, ¿no? Sí, un tema del que hay mucho por hablar definitivamente. Sí, entonces para hacer un resumen de lo que hablamos hoy, ya hablamos sobre qué es un modelo de inteligencia artificial, lo que necesitas para crear uno y cuáles son los criterios que debes tomar en cuenta para decidir si te conviene crear un modelo in-house o contratar un modelo de tercero. Así es, Lila. Pues muchas gracias. Como siempre es un placer conversar contigo y los esperamos, Datenautas, en nuestro siguiente episodio. Nos vemos, David. Hasta la próxima. Bye.